Muy buenos días, estudiantes de segundo grado. Bienvenidos a nuestra primera sesión de clase. Ya en esta semana finalizando, por lo que debo recordarte que debes realizar tu portafolio. El portafolio no lleva un número determinado de páginas. Y esto es que he visto que han tenido ciertas inquietudes cuando yo desde el primer día de clase siempre les he hablado acerca del portafolio, cómo deben armarlo. Entonces, no es primera vez que ustedes realizan este tipo de trabajo. Bien, vamos a esperar que se vayan incorporando los estudiantes para dar inicio a la sesión. Bien, vamos a iniciar nuestro respectivo repaso de razonamiento verbal. Recuerdo que el examen lo presentas este viernes y los estudiantes los dos estudiantes que son de los domingos van a presentar el domingo. Pendiente con esto. Entonces, muchachos, hemos estado viendo en razonamiento verbal diversos temas que son importantes. Pero ¿qué es lo que va para el examen? Pues todo va, todo es importante, todo se va a evaluar. He recibido preguntas de cuántas hojas requiere el portafolio. Desde la primera clase he dado la explicación de cómo deben armar el portafolio. No se explica por qué a estas alturas, faltando días para terminar el ciclo y que ustedes entreguen el portafolio, me realicen esa pregunta. Cuando yo en todas mis clases les doy las orientaciones del portafolio. Usted el día viernes no me va a presentar este libro como portafolio porque están las actividades domiciliarias. No, este libro no es portafolio. Vamos a empezar aclarando esto. El libro no es portafolio. En tu libro hay actividades de aplicación que son prácticas que tú debes realizar sí o sí. Y estas las realizamos en cada clase. Estas las debes tener tú llenas porque en cada clase hacemos ejercicios de aplicación, ejercicios que son para practicar. Entonces, tú como estudiante debes tener esto. Si no entraste a clase esos días, debiste haberlo hecho a través de los videos. Entonces, los ejercicios que aparecen como estos que están acá fueron llenados durante la clase. Ahora, ¿qué evaluaciones voy a tener? ¿Cuál es la evaluación que voy a tener de este libro de razonamiento verbal? Pues voy a tomar en cuenta las que dicen actividades domiciliarias. Estas son las que tú como estudiante me debes enviar el viernes, ¿ves? Identificadas. Clase 1, ¿ves? Mira lo que tienes que haber realizado durante la primera tarea domiciliaria de la clase 1. ¿Te viste? Esto yo te lo coloqué en la primera clase, te indiqué, te di las directrices. Esta clase culmina aquí, en la página 9. Esto lo tienes tú que tener realizado porque esta es tu actividad domiciliaria y te expliqué qué es lo que iba a hacer. Es inaceptable que a estas alturas me pregunten
los estudiantes qué páginas debo tener. No, y esto yo lo doy en todas las clases. Ahora, en tu portafolio es otra cosa. Tu portafolio es un cuaderno de trabajo, un cuaderno de teoría, donde en cada clase tú debes tener los apuntes que se dieron de ese tema. Una cosa es el libro donde contiene la tarea domiciliaria y otra cosa es el portafolio, donde tú tienes que colocar los temas que se han visto. En todas las clases hemos visto temas nuevos que debes tener registrado. Mis, ¿cuántas hojas se lleva el portafolio? No te lo puedo decir porque sencillamente no lo sé. Si usted lo hace a lapicero o lo hace a computadora, no sé cuántas hojas usted va a gastar. Usted lo que tiene es que tener los temas que hemos visto dentro de ella. Imagínese que es su cuaderno en el cual usted de manera presencial, imagínese eso, ha hecho todas las actividades que yo he colocado en un pizarrón. Pues yo se los he mostrado de manera digital. Y aquí vamos a entrar a la primera clase, que estos son contenidos que debes tú tener en tu portafolio. Esta es la clase número 1 de razonamiento verbal. Aquí, como te puedes dar cuenta, vamos a utilizar mi lapicito. Aquí en esta clase indiqué cómo iba a estar conformado el portafolio por las clases de Zoom y las actividades domiciliarias. Debe estar organizado desde la primera clase hasta la última. Eso lo he dicho en todas las clases. ¿Cuánto es el puntaje del portafolio? Pues el portafolio tiene un puntaje de 20 y las actividades domiciliarias tienen un puntaje de 20. El examen final tiene un puntaje de 20 ya que no hicimos examen parcial. Ahora, en las clases de Zoom, ¿qué es lo que te estoy evaluando? Te estoy evaluando los temas que tú tienes allí, ¿ves? Los temas que tú tienes allí y la participación y asistencia en tu clase. Si usted no tiene participación en Zoom, no asiste a las clases virtuales, aquí usted no tiene nota. Entonces, la nota del portafolio es 20, que incluye las clases de Zoom y sus actividades domiciliarias. Aparte, estoy evaluando, vuelvo y repito, la asistencia y la participación. Y el examen final son 3 notas. Si usted no tiene nota de asistencia o participación, pues esfuércese bastante por sacar 20 en el portafolio y 20 en el examen final. Entonces, aquí en este primer tema estuvimos hablando de el texto. ¿Ves? El texto. Hoy no te voy a decir qué es lo que va para el examen, va todo, todo. Y hoy es que vamos a hacer un repaso hasta donde nos llegue la sesión de todo lo que hemos visto para que el viernes presentes tu examen final. Y es que en un texto es una composición de significados codificado, es un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. En un texto vamos a conseguir palabras, vamos a conseguir estas palabras, pero que están armadas ¿por quién? Por vocales, por consonantes, de una manera coherente, organizada, porque usted no va a unir una M con una H y eso va a tener un sentido. No. En un texto nosotros hacemos una composición de estos signos ya codificados. Y es que en las clases anteriores te he dicho que a veces expresar lo que tenemos en nuestra mente a través de la escritura cuesta. Y esto es porque no hayamos cómo plasmarlo, cómo articular cada una de ellas. Estuvimos hablando de los tipos de texto y los textos continuos. ¿Cuáles son esos textos continuos? Pues son esos textos que tú seguramente has agarrado y claro que sí. El hecho de que tú agarres tu libro de razonamiento verbal, ya tienes ahí una, un texto continuo. Entonces, muchachos, eh, aquí en los textos continuos tenemos que un concepto que son aquellos que están organizados en oraciones y párrafos, es decir, escritos en prosa y también en verso.
Se clasifican en narrativos, en descriptivos, ¿ves? Expositivo, argumentativo, informativo. Son aquellos textos que, ¿por qué se le llaman continuos? Porque hay una continuidad dentro de su párrafo. Es decir, que usted se agarra un texto de esto, va a tener continuidad de lo que lee. Tiene una serie de signos codificados, tiene palabras que se articulan, que se unen a ciertos hilativos y dan como resultado una armonía entre sus párrafos, de manera que el lector los pueda comprender y entender. Este tipo de texto se le llama continuo, porque una vez finalizado el párrafo da continuidad a otro. Si usted va a leer una noticia, el título es uno y le da continuidad a los siguientes párrafos. Por su parte, los textos discontinuos son diferentes, pues este tipo de texto no siguen una estructura, no llevan un párrafo que te diga, mira, de aquí vas a continuar a este. No hay una secuencia, pues se trata nada más de eh, se trata de cuadros, de gráficos, de tablas. Y es que los cuadros, los gráficos y la tabla nos muestran resultados que debemos interpretar. Por lo tanto, si yo te coloco un mapa y te coloco un gráfico y te coloco una tabla, ahí no hay continuidad en un texto, son discontinuos. No hay una codificación en sus signos lingüísticos. Estuvimos haciendo ejercicio, mira, aquí, el ejercicio, mira, opción A, B, C. El A es un texto discontinuo. El B, como te puedes dar cuenta, es un texto continuo. Y el C es un texto discontinuo. Aquí te puedes dar cuenta de lo que son las diferencias entre los textos. Y es que tenemos la estructura de un párrafo. Esto que te estoy dando de los textos, de lo que es un concepto de un texto, esto debe estar en tu portafolio. Debe estar los textos continuos, los textos discontinuos, debe estar la estructura del párrafo de un texto. Esto lo debes tener tú en tu portafolio. Entonces, la estructura de un párrafo tenemos que lleva una definición, forma, característica. Y es que en la definición, la estructura de un párrafo dice que es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica, relacionadas entre sí armónicamente y en torno a una idea central o principal. Aparte tenemos la forma y está constituida por un conjunto de oraciones unidas entre sí gracias a elementos conectores y signos de puntuación. Y aquí es que te puedes dar cuenta, en este tipo de texto, mira, que iniciamos con lo que está en color turquesa, es la idea central. ¿Ves? Que si tú lo lees, va a tener relación en todo este párrafo. Pues sí lo va a tener. De igual manera, una de las características que tiene la estructura del párrafo es que inicia con mayúscula, termina con punto final. ¿Cómo así, Miss? Pues aquí te puedes dar cuenta, mira, inicia con mayúscula y termina con un punto y final. Eso se le llama párrafo. Y es que los párrafos deben estar estructurados con una mínima de 4 renglones y una máxima de 14 renglones. Dentro de estas características del párrafo hay una oración principal, que es la que expresa la idea y da sentido al párrafo. En ella indica el tema de los aspectos que se tratan dentro del párrafo. Va a tener también ideas secundarias que van a ampliar el contenido de la idea principal. Entonces, esta estructura del párrafo debe estar en tu portafolio. No puedes decir que no sabes lo que va para el portafolio si en cada clase doy las mismas instrucciones. Entonces, inaceptable. Otra cosa que te voy a decir es que como estamos en razonamiento verbal, no está permitido los errores ortográficos.
Si en tu portafolio tienes más, si tú tienes en tu portafolio 3 errores ortográficos, es un punto menos que te voy a quitar, porque no se permite, no está permitido, es una ofensa que en razonamiento verbal presenten trabajo con errores ortográficos. ¿Ves? No está permitido. Que no se permite, porque yo en todas mis clases utilizo el diccionario de la RAE online para que tú aprendas a buscar las palabras y ver cómo se escriben y saber su significado. Entonces, en razonamiento verbal en tu portafolio no debe existir sencillamente errores ortográficos. Aquí tenemos un poquito más ampliada la estructura del texto. Esto lo debes tener tú en tu portafolio. Entonces, muchachos, espero que estén tomando sus respectivos apuntes para que puedan poder pasar su asignatura con 20. Entonces, la estructura del texto tiene como propósito plantear el tema, establecer límites y dar antecedentes, envolver al lector para que el interés lo lleve a seguir leyendo. Y es que hay personas que no leen, solamente que hacen un ojeo por encima. Hacen un ojeo por encima y nunca se detienen a pensar en qué gira el torno a la lectura, de qué tratará, por qué el autor piensa esto, sino que ojean y no se detienen a analizar ninguna de ellas. Muy bien, en el caso de la transición, su función es enlazar dos párrafos cuando el autor se aleja en el segundo del punto de partida. Y este método sirve por el tipo de párrafo al cual sigue. Por ejemplo, estas transiciones es cuando te das cuenta que agarras una hoja y ves que hay varios párrafos. Esto se llama transición. Y enlazar el párrafo anterior con el segundo es una manera de volver a traer el tema al segundo párrafo y al tercero y al cuarto. De esta manera se enlazan. Y esto se le llama transición. Luego tenemos el desarrollo, cuyo propósito es hacer el cuerpo del texto, contribuir al desarrollo de la totalidad de lo que se está leyendo. Y por último, llevar una conclusión cuya función es cerrar el pensamiento que se abre al iniciar el texto. ¿Qué te puedo preguntar para el examen final? Sencillamente te puedo preguntar el concepto de un texto, tipo de texto y estructura de un texto. Recuerda que el examen es por la plataforma Biexam. Y en esta plataforma solamente vas a escoger verdadero, falso o selección única. Por su parte, el texto es una unidad comunicativa con autonomía semántica, pragmática y formal. La realización de cada texto, oral o escrito, depende de la situación comunicativa e intención que usted persiga. Todo texto presenta una estructura formal, presenta un párrafo, una oración, una frase y una palabra. Dentro de este párrafo hay oración, dentro de la oración que hay, frase. Y dentro de las frases que hay, palabras. Toma todos tus apuntes para que puedas tener presente todo esto en el examen final.
Bien, continuando con el tema, mandé actividad domiciliaria. Les recuerdo que aquí cambié de número de teléfono y en las siguientes clases les coloqué cuál es mi número de teléfono. Entonces, por acá se lo vuelvo a apuntar. 998-199-571. Ese es mi número de teléfono. Ahí usted me enviará su portafolio, sus actividades domiciliarias. De lo contrario, se lo envían a la señora Juana, la secretaria del plantel, para que me lo envíe a mí. No se aceptan actividades domiciliarias fuera de la fecha, solo se aceptarán las que están justificadas. Es decir, si el día viernes que usted le corresponde entregar su portafolio no lo puede entregar, usted tiene que justificarlo al plantel el por qué usted no entregó su actividad domiciliaria, puesto desde que el primer día de clase se ha estado dando la inducción, se han estado dando las orientaciones correspondientes a la actividad domiciliaria. Aquí dejamos actividad domiciliaria y nos vamos para el libro. Y nos lo corroboramos siempre. A mí me gusta siempre corroborar con el libro. Porque no no, yo estoy dando las mismas clases que están dentro del libro. ¿Utilizo material externo para mis clases? Sí. Pero los contenidos del libro y los contenidos del portafolio son los mismos. Entonces ¿puedo copiar todo lo que está en el libro para portafolio? No. Así de sencillo. Nos venimos para acá. Y aquí tenemos los tipos de texto. Vamos a utilizar mi lápiz. Tenemos los tipos de textos. ¿Recuerdas que estuvimos hablando de los textos continuos? Pues esto te lo puedo preguntar sencillamente para el examen. No estoy diciendo que te lo voy a preguntar sí o sí. Puede ser que vaya para el examen. A usted le toca es estudiar. Igual los textos discontinuos, mira, te das cuenta que no estoy dando nada fuera de lo que está en el libro. Ahora, aquí en este hicimos una práctica y ubicamos el tipo de texto y por qué consideramos que este tipo de texto era el que nosotros aquí en esta clase habíamos escrito. Teníamos que argumentar el por qué estábamos colocando esa respuesta. ¿No te recuerdas? Seguramente no estuviste en clase. Luego en el texto 2, igualmente, identificamos el tipo de texto y justificamos el por qué seleccionamos ese tipo de texto. Luego estuvimos hablando del vocabulario en el contexto y es que nos tocó definir los términos subrayados, utilizando la información del contexto para determinar su significado. Entonces, no transcribas la definición del diccionario, escríbela con tus palabras. Entonces, aquí en este ejercicio de aplicación, estábamos pidiendo que de estas que están aquí con rayitas, clausura y asentada, las buscaras en tu diccionario, pero que las colocaras en estos espacios que están acá a tu entendimiento, a tus propias palabras. Igual debías dar respuesta al ejercicio 2, al 3, al 4, al 5, al 6, 7, 8 y aquí, un momentico, ok. Estos son ejercicios de aplicación en clase. Esto lo debes tener tú lleno en tu cuaderno, en tu libro de digital. Ahora, la actividad domiciliaria en qué consistió. Pues aquí tenemos una lectura y debiste haber dado respuesta a estas preguntas. Todas estas preguntas debiste haberlas ya respondido porque son tu actividad domiciliaria. Luego, en la parte 2 de esta misma actividad, debiste haber escrito el significado particular de cada palabra.
¿Qué es para ti salobre? ¿Qué es espiar? ¿Qué es bursátil? ¿Qué es esotérico? A tus palabras. ¿Qué es tú, no vacante, lívido, asesinar, vidente? Estas tres están escritas mal. No, búsquelas en el diccionario y se va a llevar una sorpresa. Luego, debías completar las oraciones compuestas propuestas aquí, empleando de estas 16 palabras que están acá, aquí hay 16, nosotros las contamos ese día, debiste haber seleccionado 10 que pudieran ser ajustadas a cada oración, por lo menos en A, tenías que haber seleccionado una de estas palabras y haberla colocado acá, y la debiste haber seleccionado por su significado, ¿ves? Tuviste que haber realizado todas estas actividades. Entonces, de igual manera, este tipo de lectura y hasta aquí, porque aquí iniciamos la estructura formal del texto. Bien, entonces durante este tiempo espero que hayas tomado todas las consideraciones, todos los apuntes que te estoy dando. Por otra parte, ¿te recuerdas que hablamos de la estructura formal de un texto? Pues sí, hablábamos de las ideas, de los datos puntuales. Y aquí mostramos un breve ejemplo de lo que es la idea principal, los datos puntuales. Luego nos vinimos al tema de ideas explícitas e ideas implícitas. Este fue el tema de la clase número 2. Tipos de ideas. Vamos a abrir la presentación. Y es que las ideas se distinguen en dos, las explícitas y las implícitas. Las explícitas son aquellas ideas que el autor transmite de forma directa y clara, ya sea oral o de manera escrita. Y las implícitas son aquellas ideas ocultas que no, el escritor, la persona que escribe no te lo está diciendo de manera literal. Tú tienes que deducirla, porque este tipo de ideas implícitas se obtienen es a través de la inferencia. Entonces, muchachos, este tipo de presentaciones tú lo debes tener en tu portafolio. Debes tener esto anotado porque estos son temas de clase. Te voy a dejar un tiempo para que tomes un pantallazo o tomes tus apuntes.
Continuando el tema, seguimos con la idea principal y la idea secundaria y los datos puntuales que están en nuestro libro. Luego nos vamos a nuestro libro, partiendo de las ideas implícitas y explícitas. Y en las ideas explícitas, mira los ejemplos que tenemos. Y es que en nuestro libro tenemos muchos ejemplos. Y es que estas ideas explícitas no son ideas que tienes que inferenciarlas, no. Son ideas que se muestran en sí en el texto. Entonces vamos a leer. Dice que los murciélagos son de gran variedad de tamaños. Eso está escrito así, ¿verdad que sí? Las alas de los murciélagos están formadas por membranas finas. Los huesos del brazo y de los codos sostienen el ala. Algunos murciélagos pueden volar a más de 50 kilómetros por hora y los murciélagos no son pájaros. ¿Y de dónde obtenemos esto? Pues sencillamente al leer este texto, extraemos las ideas explícitas, pero mira la implícita. Entonces, en la explícita, mira lo que dice. Proporcionalmente, los músculos del murciélago pueden soportar más peso que el de un humano. ¿Dónde dice eso en el texto? Y si lo leemos, mira, entre los murciélagos existe una enorme variedad de tamaños. Desde el diminuto ejemplar que mide solo 14 centímetros con las alas extendidas, hasta los más grandes zorros voladores cuyo cuerpo tiene el tamaño de un perro pequeño y sus alas abiertas una envergadura de 2 metros. Las alas batientes de los murciélagos están formadas por finas membranas de músculo y fibras elásticas cubiertas de piel. Los huesos del brazo y de los dedos segundo y quinto sostienen el ala. El pulgar, primer dedo, es como una garra y el animal lo utiliza para arrastrarse, para limpiarse y en algunas especies para luchar y sostener la comida. Los músculos y en algunas especies para luchar y sostener la comida. Aquí los músculos que mueven las alas son los mismos que el ser humano utiliza para mover los brazos, pero son mucho más fuertes en proporción. Algunos murciélagos pueden volar a más de 50 kilómetros por hora. El murciélago se parece a un ratón por su cuerpo pequeño y peludo, pero no lo es. Los murciélagos tampoco son pájaros. Tienen una relación más cercana a los primates. No tienen pluma y su cuerpo está cubierto por piel. Y cuando son pequeños se alimentan de la leche de su madre. ¿En qué parte sale que los músculos del murciélago pueden soportar más peso que el del humano? En ninguna parte. Eso se llama inferenciar, son ideas implícitas, son ideas que el autor no te lo está diciendo, pero se entiende. Y te das cuenta es que los músculos que mueven las alas son los mismos que el ser humano utiliza para mover los brazos, pero son mucho más fuertes. Yo por ahí voy a sacar una idea implícita y es que los murciélagos pueden soportar más peso que el ser humano. Porque eso es una idea implícita, nadie te lo está diciendo, pero te está señalando, de una manera indirecta te lo está diciendo. Ahora bien, vamos por aquí. Tenemos que una lectura del avestruz. Esta lectura también la hicimos en una clase y sacamos las ideas explícitas, las ideas implícitas y los datos puntuales. Esto lo realizamos en clase. Luego, en esta clase realizamos lo que era buscar lo significante. Dice de la relación de significante que propondremos en el rectángulo. Escoge y escribe
el que corresponda al significado que se presenta a continuación. Tenemos aquí una serie de palabras, el cual tú debiste ya haber buscado por el diccionario. Y muchas de estas ya nosotros las habíamos hecho en clase. Entonces, de la relación de significantes que proponemos en el rectángulo, escoge y escribe el que corresponda al significado. A ver, nota, corrección o reprobación de una cosa. Tienes que haber buscado el significado, cuál palabra de esta corresponde a este significado. ¿Qué términos de esto corresponden a este significado? Por lo menos aquí, no me recuerdo cuál hicimos, pero hubieron varias que nosotros mismos la ubicamos. Por lo menos galano, vamos a buscar veleidoso. Buscamos en nuestro diccionario. Y es que veleidoso es inconstante, es mudable. Vamos a buscar el término que se asocie aquí. Empezamos a leer. Nota de corrección, hollar en los pies, sumo cuidado, marcar a uno con hierro, magnífico, dotado sin singular excelencia, brilloso, frulería, nadería, que viste bien, deslustre, tratar con desdén, aplicar una profunda atención al pensamiento, que no tiene órdenes clericales, supremacía, libre de pavor, sereno ante el peligro, afrenta pública, rasgo, propenso a concebir sospecha, perteneciente al lujo, dilatado, muy extendido, grande. Entonces aquí teníamos que buscar de todos estos términos que están acá, buscamos cuál es el que más se asocia y nos volvemos otra vez a veleidoso, que es una persona inconstante, una persona mudable. Volvemos a los términos y tenemos nota, corrección o reprobación de una cosa. También tenemos en los segundos slash quebrantar una ley, obligación, afrentar, inflamar, liberar, desprendido, magnífico, dotado de singularidad, excelencia, también es liberal y desprendido. Eso es veleidoso, una persona liberal, desprendida. Ahora, debiste haber buscado cada una de ellos. Por lo menos laico, vamos a ver laico. Que no tiene órdenes clericales. Entonces, cuando me voy a mi libro, tengo que ubicar a cuál de estos pertenece la palabra laico y aquí la tiene. Que no tiene órdenes clericales. También dícese de la escuela o enseñanza en que se prescinde de la instrucción religiosa. Aquí debiste haber colocado laico y aquí veleidoso. Haber llenado todas estas que están acá. Luego, relacionar términos. Aquí tienes los términos que tienes acá con su significante. Debiste haberlo hecho ya. Esos son ejercicios de aplicación, de práctica. Y la tarea domiciliaria número 2, mira, aquí la tienes. Para que no digas la misma manda tarea, si mando tarea, que usted no la haga es otra cosa. Entonces, por acá tenemos que debiste haber sacado de esta lectura, ¿ves? Las opciones que eran correctas, cuál de estas eran las opciones correctas. Recuerda que estamos en razonamiento verbal y por lo tanto tienes que aprender a analizar, a razonar verbalmente. Luego el texto número 2 y construir oraciones empleando dos palabras a la vez. Tenías que haber buscado el significado de galano y suspicaz y haber realizado una oración utilizando estas dos palabras. Tuviste actividad domiciliaria. Entonces, esta sí te dije que no la hicieras. Luego venimos para acá, para nuestro tema, y seguimos hablando de lo que eran las ideas centrales, las ideas secundarias.
Y de este texto que está acá extrajimos las ideas principales y secundarias más importantes. Luego aquí teníamos que realizar una relación de términos con su significado. Por lo menos haber investigado vamos a ver enfermedad del corazón, por aquí la tengo, aquí está. ¿Qué palabras, cuál de estos términos voy a utilizar? Cardiopatía. Entonces, aquí en este paréntesis debe haber un 6. Es el término que tú vas a asociar. Entonces, esta actividad la debiste haber realizado porque le expliqué. Entonces, la cardiopatía es una enfermedad del corazón. Tenías que haber investigado cada uno. Vamos a ver si te puedo ayudar. Ortodoncia. El término es el número 11 y está asociado con la corrección de los dientes. Dentro de este paréntesis debe haber un 11, porque es la relación que existe con este término. ¿Viste que estuvo fácil? Luego acá tenemos la actividad domiciliaria siguiente. Y es que en esta actividad debiste haber leído, haber sacado análisis. Mira todo lo que tenías que hacer. Y luego tenías que buscar estas palabras por etimologías. Esto te lo expliqué en la clase. Fagocito, pseudópodo, decapitar y África. Luego iniciamos el contexto de las palabras. Y ese está en el tema número 4. El tema número 4 es contextos de las palabras. Entonces, vamos a terminar esta primera sesión para enlazarnos en la segunda, para darle continuidad a este repaso, ya que el día miércoles te estaré asignando las claves de la plataforma y estaremos preparándonos para lo que es el examen. Entonces, este repaso lo vamos a continuar el día miércoles, porque hoy vamos a entrar al tema que corresponde. Entonces te espero en la segunda sesión de las 10 de la mañana. No vayas a faltar.